Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la participación en esta jornada, gracias a los dueños de casa y desde ya a los profesionales del INTA que han aportado mucho conocimiento de primer nivel en todo lo que hace a los aspectos productivos, ¿no? Yo los voy a llevar a otro territorio que tiene que ver con el métier o el corazón de actividades del IPCBA, que tiene que ver con lo que son estudios de mercado y prácticas de marketing. ¿Qué pasaría si hoy no se hiciera promoción de carne vacuna en Argentina? En realidad hay un 50% de la gente que dice no pasaría nada, esto es un tema de plata. Pero fíjense, hay ahí algunos comentarios que tienen que ver con, de alguna manera, crecerían más pollo y cerdo, ¿sí? Quitarían algunos espacios ahí o habría más competencia de pollo y cerdo. Otras tendencias como el veganismo o el vegetarianismo crecerían aún más, se cuestionaría más a la carne desde el punto de vista de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Con todo el trabajo que viene haciendo el Instituto, de alguna manera se está contrarrestando estas tendencias. Entonces, lo primero que quiero transmitirles es eso. Yo sé que los corro al otro dial, ¿no? De una punta al otro del dial, de la parte de producción a la parte del mercado, pero creo que viene bien en este mano a mano de que entiendan cuál es el rol del Instituto. La charla anterior terminó hablando de precios, de mangos, de rentas, y bueno, lo que tratamos de hacer nosotros, así como durante toda la mañana se habló de mejorar producción, lo que tratamos de hacer desde el IPCBA es tratar de mejorar demanda, de crear demanda y sostener demanda. Entonces, así como un productor trata de buscar la mejor combinación entre manejo, sanidad, genética, nutrición, nosotros tratamos de combinar la mejor fórmula que lleve a que se produzca un buen mensaje para los distintos públicos, ¿no? Los distintos segmentos de mercado. Y en este camino, la inteligencia artificial empieza a ocupar un rol cada vez más importante, porque nos está haciendo, como yo lo planteaba al principio, es un copiloto, está ayudándonos en toda esta historia de crear mejores mensajes. Voy a ir rápido desde lo conceptual, pero todos nosotros tomamos decisiones como consumidores en base a este esquema que representa un poco la identidad de cada uno de nosotros. Fíjense, ¿en base a qué tomamos decisiones? Primero en base a nuestras preferencias culturales, lo que está en rojo. ¿Cuánto aceptamos o desafiamos todos los mandatos culturales, los mandatos de nuestros viejos, de nuestros abuelos? Que cada vez viene siendo menos, ¿sí? Vale la pena agregar esa cuestión. Estilos de vida, cómo invertimos, cómo gastamos nuestro tiempo, cómo consumimos, cuáles son nuestros hábitos en el día a día, en lo cotidiano. Y los estilos de vida de los más jóvenes al día de hoy son muy distintos, de nuevo, a los de las generaciones anteriores. La afinidad de distintas comunidades, lo que ha hecho Internet, lo que ha hecho las redes sociales, es que mucha gente se vaya volcando y vaya manifestando identidad y afinidad con distintas comunidades. Y así están los runners, están los que son foodies o aficionados a la gastronomía, y bueno, y están los que les gustan los grupos musicales. Bueno, ahí también se empieza a ver una mayor fragmentación de lo que son los consumidores, y por supuesto cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, no somos todos iguales, y eso lleva a la necesidad de entender esta complejidad. De la misma manera que se planteaba hace un rato la complejidad de un lote y se usaban imágenes satelitales para ver cuál es la disponibilidad forrajera, nosotros lo hacemos para entender cómo es esa complejidad del consumidor y poder llegar con mejores mensajes. Yo digo esto, hago esta analogía o metáfora. Yo digo, el consumidor fue cambiando su sistema operativo prácticamente, y si nosotros no nos ayornamos a los nuevos sistemas operativos del consumidor, de la versión 1.0, 2.0, y no vamos a lograr conectar, jamás, no vamos a lograr tener un nivel empático con el consumidor. Entonces, es buena para que se entienda el concepto. El consumidor es casi como un sistema operativo y va cambiando y se va actualizando. Si nosotros no nos ayornamos a estos cambios, nunca nos va a resultar fácil poder conectarnos. Si nos quedamos con que el consumidor solo pide características sensoriales,
una buena carne, palatabilidad, y no tenemos en cuenta todas estas otras cuestiones, sostenibilidad, salud, imagen, ¿qué significa o qué quiero mostrar cuando yo como carne o cuando como otro alimento? Hay una cuestión ahí de afirmación y de identidad. Si yo no tengo en cuenta esto, nunca voy a poder conectar con ese consumidor. De la mano viene esto. Antes, la segmentación que uno podía hacer en materia de decir, bueno, estos son mis segmentos o mis destinatarios de acciones de comunicación, antes era exclusivamente con un nivel desde el punto de vista sociodemográfico, en donde, claro, la edad, el nivel socioeconómico, la cuestión de regionalidad, era muy fácil y muy homogénea. Hoy en día tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de segmentación del consumidor. Cuando hablamos de estudios de mercado, fíjense, ¿por qué vamos a segmentar? Por momentos de consumo. Entonces, a alguien que le importa hacer actividad física, podemos, entre comillas, decir, bueno, después del gym puede llegar a ser la frase que los representa, ¿no? Pero domingo a la noche, momentos de consumo. Emociones, necesito energía, me quiero premiar, me quiero gratificar. Tribus digitales, lo que les decía recién, ¿sí? No son lo mismo los gamers que los que les gusta correr, que los que les gusta hacer gimnasio. Y propósitos vitales, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿A qué apunta cada uno de nosotros? Que está explicado en parte con ese esquema de identidad que les mostré yo desde lo conceptual. Y acá tenemos un cambio a nivel de, justamente, antes el consumidor era mucho más predecible, mucho más coherente, y fíjense abajo, hoy tenemos un consumidor, primero que es muy contradictorio, que está hiperconectado, que está influenciado por los algoritmos, ¿sí? Y que tiene muchas microreacciones en su interacción con redes sociales. Hay que estar presente a esas microreacciones que va manifestando en su comportamiento con redes sociales. Entonces, tenemos un consumidor que es totalmente distinto a los consumidores que teníamos hace unos años. Vamos a pasar ahora a 2 videos, Flavio. Vamos con el primero. Queremos ir al supermercado, a la carnicería, agarrar, chau. Pero como que siendo un pilar fundamental y muy importante en este país, no tenemos información de nada de lo que hacen. O sea, la ganadería y cultura, las dos. No tenemos ningún tipo de información. Bien, o sea que suma. No sé si nos interesa tanto, pero estaría bueno saberlo. Bueno, estos son resultados, algunos que hemos tomado de focus groups que hacemos en el IPCA justamente con los centennials, con los millennials. Algo de lo que emerge siempre de estos focus groups es la falta de conocimiento que tienen los más jóvenes respecto al sector agropecuario y la importancia entonces de tomar en serio esto de, bueno, ¿y cómo les llegamos? ¿Qué le transmitimos? ¿Qué les comunicamos? ¿Sí? Vamos al otro video, Flavio, si podemos. ¿Y en la manera de crianza, cómo se la imaginan? Fea. Yo me imagino todos apretados, aquí, no muy buena calidad de vida para los animales. Por lo menos también lo he visto así, digamos, por los campos que he pasado. No los veo muy cómodos. Ok. ¿Alguno ha visto otro tipo de crianza? Sí, yo me los imaginaba más felices, digamos, porque los veo sueltitos, pastando. Y después el tema del transporte, digamos, eso sí, ahí sí van amontonados, apretados, sucios, te dan una penita. Bueno, el marketing juega con las percepciones de la gente, y estas son las percepciones que tienen muchos jóvenes de cómo hoy se cría ganado en Argentina. O sea, yo los invitaría, por ejemplo, que vengan a la zona la que nos encontramos hoy. Recién se mostraban datos de la cantidad de animales por hectárea. Y bueno, y evidentemente, primero que son vacas felices, animales felices, y no tienen nada que ver con la percepción de que tienen muchos de los jóvenes de cómo se crían animales en Argentina. Eso es un dato que muestro siempre. Argentina es uno de los 5 países con más pastizales naturales en el mundo. En el mundo, ese dato lo mostramos permanentemente desde el IPCBA. Adrián, llega una pregunta acá y seguramente viene del fondo, que estaban muy interesados. Dice,
¿Sería probable trabajar, al menos en la Argentina, con las carnicerías y vestirlas de vuelta? Mirá, los puntos de venta obviamente son el nexo con el consumidor y hay que tenerlos en cuenta como la cara más cercana que ve el consumidor de a pie, ¿no? Por supuesto que ahí el IPCBA, como se vio en el video de entrada, ha hecho y con mucho con el tema de carnicerías saludables, pero siempre poniendo a disposición información como la que les estoy mostrando, que es de mucha utilidad para mejorar todo lo que son técnicas de venta y cuestiones que tienen que ver con un mejor servicio al cliente. O sea, hay ahí un espacio para seguir mejorando y seguir trabajando para mejorar la imagen de la carne. Corro de lado el precio, ¿sí? Porque el instituto no tiene posibilidades de, obviamente, trabajar sobre el precio de la carne, pero sí tiene posibilidades de poner en valor a la carne. Acá le preguntamos a la gente, si vos te imaginás que tu carne tiene 100 puntos, ¿cuánto de esos 100 puntos le atribuís a distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a la parte sensorial, que es lo que está al principio, representan 35 de esos 10 puntos. Es casi un tercio, ¿sí? Lo que sigue en orden de importancia es el origen, carne producida en nuestro país. Nosotros valoramos muchísimo nuestra carne, casi un 20%. Y después hay un reparto entre las otras características, ¿no? Sostenibilidad, bienestar animal, razas, ¿sí? Es para trabajar ese tema desde el punto de vista de casi armar una marca, ¿no? Pero esto tiene que ver por entender qué hay o cómo valora el argentino la carne y cómo podemos mejorar la comunicación. Aquí es donde engancho con, para mí, la gran novedad en la que estamos trabajando en los últimos años y se las quería comentar, porque está potenciando muchísimo todos estos estudios de mercado. Ahí hay 3 cuestiones. Primero, rastrear lo que son las redes y todo lo que es la información digitalizada en Internet, con robots, literalmente son robots o software, como quieran ustedes llamarlo, pero vamos a ponerle ese nombre. Escucha social, de qué se habla, qué se está conversando, qué se dice, y la inteligencia artificial como herramienta. Esta digamos, conjunción entre estas 3 herramientas es lo que nos permite mejorar y potenciar nuestros estudios de mercado. No voy a detenerme acá, simplemente mostrar que preguntarle a la IA o empezar a entender qué es esto de preguntarle a la IA tiene sus vericuetos. Hay toda una rama que es la ingeniería de prompts o prompting en inteligencia artificial. Cuanto más uno aprende a preguntarle a la inteligencia artificial, más beneficios va a obtener. Insisto, no voy a detenerme, pero es un ejemplo que más en profundidad van a poder ver la presentación en Internet. En ese preguntarle a la IA, yo, por ejemplo, le pregunté, bueno, a ver, hay algunas palabras asociadas a ciertas comunicaciones de marketing vinculadas a la carne que suenan hoy vacías, que no tienen resonancia desde el punto de vista de la comunicación. Y así aparecen estas. Fíjense, excelencia, la guía que me dice, y suena vacía si no se demuestra la excelencia. Raza pura, atención a aquellos que crían determinadas razas, puede sonar elitista o ajeno a lo cotidiano. Sello de calidad, no dice nada concreto si no está validado por otros. Alimentación balanceada, muy técnico, no emocional. Bueno, fíjense, tema de genética avanzada, técnico, sin conexión emocional, orgullo nacional, puede parecer forzado o vacío sin contexto emocional. Entonces, ¿a dónde voy? La IA, con un montón de información de lo que ya está pasando en redes, detecta si hay frases que nunca van a conectar emocionalmente con la gente. Por el contrario, uno le puede decir, bueno, así como le pregunto por lo que no llega o no mueve la fibra de la gente, ¿y qué llega? Entonces, por ejemplo, me dice, sabor real sí llegaría, apela a la autenticidad, de campo posta. Guarda cuando decimos, queremos comunicarnos con los más jóvenes, porque la IA está detectando que el posta, como nexo con las nuevas generaciones, está totalmente recomendado, de acuerdo a lo que ya está viendo, con un procesamiento pero de millones de datos, ¿sí? Vacas felices, lo que les decía, humaniza, conecta con bienestar animal, ¿sí? Bueno, y así tenemos, no me voy a detener, pero quiero mostrarles muchos ejemplos de lo que funciona y lo que no funciona.
Habrán escuchado hablar de que hay que contar historias con el marketing, de que tienen, así como hay frases que suenan vacías y frases que conectan, en realidad todo esto lo metemos en la coctelera de las historias, del storytelling, ¿sí? Como si quiere la frase en inglés. Y yo acá le digo a la IA, a ver, mostrame ejemplos que están armados sin storytelling, muy crudos, como el que está en rojo, y ejemplos con storytelling. Estamos hablando de lo mismo, pero contado, montando una historia distinta. Entonces, la carne vacuna sigue siendo una tradición en la mesa de los argentinos, cuando es cruda, y cuando la cosa viene con alguna historia por detrás, dice, el aroma de la carne en la parrilla no solo abre el apetito, despierta recuerdos, une generaciones y cuenta historias familiares. Reitero, estamos hablando de lo mismo, contado de manera distinta y con un fin de conexión emocional muy diferente. Frases vacías, frases que conectan, frases con y sin storytelling, y después cuando uno tiene distintos objetivos estratégicos de comunicación, puede también preguntarle a la inteligencia artificial que diga si esas frases están siendo débiles o si son frases potentes en materia de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero generar confianza, una frase débil sería control de calidad asegurado, ¿sí? O cumplimos protocolos. Y del otro lado tienen las frases que tienen mucha más potencia comunicacional, ¿sí? Te contamos qué come cada vaca sin vueltas. ¿Sí? Esa es la recomendación. ¿Querés carne que cuide el planeta? Nosotros también. Nosotros tenemos compromiso, nosotros nos involucramos. Pero esto es inteligencia artificial pura, analizando datos como de un gran estudio de mercado, un gran segmento, y de manera gratuita. Lo único que hay que ponerle pila y ponerse a laburar y a interactuar con la IA para mejorar la comunicación. Uno puede decirle a la IA que un mismo mensaje lo plantee de distintas formas, desde un perfil más científico, más comparativo o más emocional, y eso tiene como objetivo llegar a distintos segmentos. No es lo mismo querer llegar a una madre que querer llegar a un joven, a un deportista o un adulto mayor, ¿sí? Esto también la IA me da muchísimas pistas para adaptar esos mensajes. La IA puede servir para simular, y acá me meto en otro territorio. Nosotros cuando probamos, por ejemplo en un focus groups, lo que queremos es probar cómo saldría una comunicación si yo la pongo en marcha. Y ahora les voy a mostrar algo. Puedo trabajar con la IA y puedo decirle cómo reaccionaría frente a este mensaje distintos públicos. ¿Cómo reaccionaría una ONG? ¿Cómo reaccionaría un médico que es un prescriptor? Recién se hablaba de los carniceros o de las carnicerías. ¿Cómo reaccionaría un carnicero si yo le digo, mirá, tenés que pasar este mensaje, a ver, decime cómo sería tu opinión? La inteligencia artificial ya nos está dando herramientas de eso sin necesidad, sino simulando perfiles de distintos consumidores. Otra cosa que puede hacer la IA es adaptar un mismo mensaje a distintas plataformas sociales, ¿sí? Como ustedes saben, hoy la gente se comunica por redes sociales, por radio, ve distintos mensajes. Bueno, tratar de tener o mantener coherencia en esas distintas plataformas, la inteligencia artificial nos permite jugar como herramienta con esa variabilidad. Yo les decía que nosotros trabajamos con focus groups, ¿sí? Esto es un focus groups que hemos hecho con médicos y con docentes, ¿sí? Y hemos tratado de ver cómo funcionan o cómo reciben médicos y docentes distintos mensajes. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo, eso que ven ahí, no es una publicidad definitiva. Tratábamos de probar o testear si eso podría llegar a funcionar o no. Entonces, fíjese, la pregunta retórica, el ¿sabías qué? Con un fin educativo, ¿no? ¿Sabías que la falta de hierro puede dañar el desarrollo de los niños? La falta de hierro, nutriente esencial de la carne vacuna, puede generar crecimiento reducido, deterioro cognitivo y disminución de la productividad. Acá es clarito, queremos llegar a las madres que están preocupadas por la salud de sus hijos. Bueno, la opinión de médicos y de docentes es que este tipo de mensajes es muy útil para tratar de promocionar o difundir carne vacuna. ¿A qué viene todo esto? A que yo, así como les mostré ese mensaje que les presenté a médicos y docentes, se lo presenté a la inteligencia artificial.
Agarré las mismas y me puse a testear los mismos bosquejos de publicidades. Y lo que les quiero compartir es que la inteligencia artificial tiró dentro de las conclusiones muchas más recomendaciones que las que tiraron los mismos docentes y médicos en persona, ¿sí? Entonces, cuando veían, por ejemplo, este bosquejo de publicidad ya dirigido no a chicos, sino a gente de tercera edad, y hablar de la importancia del zinc para fortalecer el sistema inmunológico, para combatir infecciones, la inteligencia artificial dijo, che, estaría bueno, además, agregar cifras para poner credibilidad, estaría bueno alguna frase o algún llamado a la acción, para decir, bueno, movilizar directamente algo, consulta nutricionista, en fin, incluir la carne de una manera equilibrada, o sea, llamar a hacer alguna movida en particular más allá del mensaje. Como ven, la inteligencia artificial es potenciadora y amplía acá esta cuestión de lo que da los focus groups. Esto es una encuesta que hace el instituto de un panel de consumo. En algún momento le preguntamos a la gente cuál de estas características haría que la gente pague un mayor precio, ¿sí?, por carne vacuna. En esta búsqueda de agregar valor, la gente lo primero que dice, bueno, a mí me gusta, lo que más quisiera es una buena relación precio-calidad. Pero fíjense, las tres barras que siguen en orden de importancia, a la gente le importa mucho el concepto de carne natural, ¿sí? Le importa mucho el tema del pasto, ahí dice alimentada o criada mayormente a pasto, y le empieza a importar el tema de marca, que en Argentina tenemos poco desarrollado, pero como concepto empieza a tener el tema de marca, ¿sí? Frente a esas perspectivas o esos insights que nosotros podemos sacar de un estudio tradicional como una encuesta, esa encuesta, piensen que es representativa de Argentina, la hacemos con 1000 casos en todo el país. Bueno, tomando esos 3 insights, yo dije, bueno, voy a probar con la IA, por ejemplo, slogans, claims, todo lo que tiene que ver con micro storytelling, y acá les pongo un ejemplo. Como un concepto de marca, yo quise testear o probar carne de pastizales puros, ¿sí? ¿Cuál sería el claim o eslogan? Lo natural, sin atajos, y ahí tienen el storytelling, criada desde donde el pasto crece libre, esta carne refleja la esencia de los campos argentinos, nada más, nada menos. Y después lo que traté de probar era cómo podía llegar a ser interpretado este mensaje con una reacción desde positiva, neutra o negativa. Y claro, ahí están las 3 opciones, ¿no? Me da confianza, suena limpio y natural, suena genérico, o estos lo único que están haciendo es un marketing verde. ¿Dónde está lo que asegura esta historia? Bueno, esto también nos permite hacer la inteligencia artificial, ir testeando y viendo cómo puede llegar a reaccionar la gente frente a estas cuestiones. Yo les decía, el consumidor de hoy tiene muchas contradicciones y muchas, a veces como sentimientos encontrados con respecto a distintos temas, y el análisis de la inteligencia artificial, el análisis de sentimiento con la inteligencia artificial, nos puede llevar a detectar este tipo de contradicciones, ¿no? Estas tensiones. Fíjense, por ejemplo, algunas con las que estuve interactuando. Quiero apoyar la ganadería nacional, pero no tengo tiempo de buscar de dónde viene lo que compro. Me dicen que es de pastura, pero no sé si creerles. Valoro el bienestar animal, pero no quiero ver cómo matan a la vaca. Bueno, este tipo de cuestiones o tensiones, las inteligencias artificiales las dejan al descubierto. Entonces, lo que yo puedo ver es cómo agravar, o cómo se agravarían, o cómo se atenuarían esas tensiones en función de los mensajes que uno tira. Si el mensaje, si la tensión es, no sé si creer lo que me dicen en una etiqueta, ¿no? Esa es la tensión. Si el mensaje es carne 100% natural, puede despertar alguna sospecha. Ahora, si el claim va con un código QR, conocer el campo, la historia y el camino está a tu plato, ahí la cosa queda mucho más clara desde ese punto de vista. Para ir terminando, ¿sí? Porque también me van apurando, hemos ido rápido, pero sé que están cansados después de tanta conferencia, pero les quiero que les queden estos mensajes, ¿no?
a nosotros el uso de inteligencia artificial nos está permitiendo explorar miles, millones de conversaciones, ¿sí? Analizarlas casi como con una radiografía y ir detectando distintas tendencias que me van a servir para conocer mejor al consumidor. El entendimiento o los progresos que va haciendo la inteligencia artificial para entender el lenguaje humano, combinado con todo lo que significa entender las conversaciones, nos va a ayudar ¿a qué? A construir mensajes más empáticos, nos va a ayudar a ver cuál es el tono conversacional más adecuado, ¿no? Y todo esto en más eficiencia porque vamos a lograr personalizar cada vez los mensajes, cada vez más personalizados. La IA sirve para entrenar, ¿sí? Muchísima actividad que uno puede llegar a descubrir en la IA tiene que ver con entrenamientos para ver si determinados pasos que uno puede dar van a ser validados o no cuando yo verdaderamente tenga que entrar a la cancha con los mensajes, ya voy a estar mucho más seguro de que van a funcionar. Lo importante acá no es reemplazar la investigación tradicional ni el ojo de expertos, ¿sí? Tengan en cuenta que hace 20 años que venimos haciendo investigaciones de mercado, no vamos a dejar todo en manos de la IA, pero sí esta complementación va a ampliar muchísimo el potencial, nos va a permitir achicar presupuestos, aumentar la velocidad y tener las soluciones mucho más rápidos de todo lo que nos compete como marketing. Lo importante es, yo les decía, algunos están aprendiendo recién a preguntar a la IA y lo importante es interactuar, es iterar. Esto es un proceso, porque la inteligencia artificial va también entendiendo qué es lo que necesitamos del otro lado del mostrador, ¿no? Yo quiero terminar con esto, un par de conceptos, pero tratemos siempre en la comunicación o en el marketing de tratar de hacer tangible ese valor agregado o esos intangibles, tratar de que se visibilicen, ¿no es cierto? Entonces, y en esto es muy importante el idioma en el que uno le habla a los destinatarios, a los consumidores. Yo puedo tener un dato crudo y que si bien está apoyado científicamente, ¿no? La carne vacuna aporta hierro de alta biodisponibilidad. Es un concepto muy técnico, muy específico, muy biológico, pero es muy difícil tratar de transmitirlo así, sobre todo a jóvenes. Ahora, si yo digo, imaginémonos que tu cuerpo es un auto de carrera y que necesita el mejor combustible para rendir el máximo. ¿Qué nafta le tiran? ¿Le tiran nafta común o le tiran nafta premium? No, le vamos a tirar nafta premium. Y si ese combustible a vos encima te hace tener energía y te hace que te canses menos, bueno, vas a entenderlo mejor conceptualmente. Así que nada, esta es la última reflexión. La cuestión pasa primero por conocer mejor al consumidor, como les he dicho, de ahí parte cualquier estrategia de marketing. Y el conocer mejor al consumidor se hace con mucha experiencia en estudios de mercado y aprovechando esta herramienta que hace muy poquito que ha irrumpido, pero que entendemos que tiene un potencial enorme, ¿no? No solo en esto es lo que más la estamos usando, pero ustedes también lo van a empezar a ver en campo con collares, con cercas virtuales, con imágenes satelitales, como se mostró acá. Esto va a empezar a jugar de una manera muy, muy exponencial. Así que, como les digo ahí, si eligen solo fuentes vegetales de hierro en su dieta, es como ponerle nafta común al auto de Fórmula 1, ¿no? No va a rendir igual nunca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Adrián Bifaretti.